Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Mi nombre es José Roberto Briones Hernández. Soy director y parte de la administración de Grupo Libertarios de Objetivismo México, de Grupo Libertario Salamanca y de Liberales Disidentes, que en conjunto con México Libertario y el Partido Libertario de México estamos haciendo esta serie de actividades que en esta ocasión tenemos una de las que yo creo que es las mejores personas con las cuales podemos hablar de este tema, que son los derechos y el tema de cómo desarrolló la teoría de los derechos Ayn Rand. Yo creo que es un tema muy importante porque, para empezar, creo que en estas coyunturas que estamos pasando en toda Latinoamérica y Norteamérica y parte del mundo, nos estamos dando cuenta de que parte de todo ese gran problema es por los derechos, qué son los derechos, dónde se generan los derechos, quiénes nos los dan, si en realidad están por ahí y son naturales y los podemos encontrar en la naturaleza en alguna parte, o si no los da Dios, o si en realidad es un acuerdo entre un conjunto de personas que se ponen de acuerdo para llegar a ciertos códigos de conducta que nos permitan vivir mejor en sociedad. Creo que para poder nosotros hablar de estos temas tenemos que comprender de qué es lo que estamos hablando, y para ello creo que es importante que traigamos este tipo de temas a la mesa. Eh, bueno, te presento a Agustina Vergara Cid, es investigadora del Ayn Rand Center Institute, donde escribe para la publicación del Institute New Ideal, e investiga temas relacionados a derecho, en particular derecho internacional y derecho migratorio. Es abogada egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y máster en Derecho Transnacional y Negocios por la University of Southern California. También es graduada del programa de filosofía de Ayn Rand Institute Objectivist Academic Center. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Agustina. Hola Roberto, muchísimas gracias por invitarme a charlar con la audiencia esta noche. Muchísimas gracias a Objetivismo México y bueno, muy contenta de estar acá para hablar de este tema tan importante. Pues bueno, pues sin más, me gustaría que comenzáramos con esta gran charla. Pues yo creo que empezar desde cero, ¿no? Y empezar a platicar qué son los derechos y ir desarrollando toda esta teoría. Y bueno, pues te cedo los micrófonos y muchísimas gracias. No, sí, a vos. Sí, como decías, es bueno empezar como, digamos, por el principio un poco, ¿no? Y bueno, cuando se refiere a la teoría, a la filosofía de Rand, empezar por el principio sería empezar por la metafísica, pero bueno, en este momento estamos hablando de los derechos individuales en particular. Y la teoría del derecho de Rand y la filosofía política de Rand en general son muy extensos y muy complejos también, como lo es toda su filosofía, ¿no? Pero bueno, entonces en el tiempo que tenemos solamente vamos a explorar algunos conceptos básicos de la teoría del derecho de Ayn Rand. No vamos a poder indagar demasiado, pero vamos a entrar a lo básico. Y hay una razón, yo sé que la audiencia que tenemos hoy presente es una audiencia que ya está familiarizada con los principios de la filosofía de Rand, o al menos con las ideas de la libertad en general y algunos conceptos básicos referidos a eso, y que probablemente esté familiarizada con este concepto de los derechos individuales. Pero elegí ir un poco a la base, digamos, porque a veces nos pasa que creemos que tenemos bien en claro las bases de los argumentos de Rand en cualquiera de sus ramas, ¿no? Y pasamos a las cosas ya más complejas, pero muchas veces nos quedan cosas pendientes que no terminamos de entender. Esto a mí me ha pasado un montón de veces a lo largo de mi estudio de objetivismo, y en muchísimos objetivistas que conozco del más alto calibre incluso tienen que revisitar las bases muchas veces o han tenido que hacerlo para poder entender mejor sus ramificaciones. Pero bueno, como dije, también esta audiencia son estudiantes de objetivismo, entonces voy a dar por sentado bastante contexto. Y entre el contexto que voy a dar por sentado es que saben que objetivismo es un sistema filosófico integrado, o sea que todas las ramas de la filosofía se conectan entre sí, que son las 5 ramas que ustedes ya conocen y sobre las que conocen las bases, perdón, particularmente de la rama de la ética. Y saben también que la ética se conecta directamente a la política entendida como ciencia, no como proselitismo y demás.
Entonces, todos los aspectos de la teoría política de Rand están relacionados a su visión de la ética, porque recordemos que está metafísica, la base de la filosofía es la metafísica y la epistemología, de ahí deriva la ética, y de la ética van a salir, de esa base ética van a salir las dos ramas de los productos de la mente del hombre, que son la política y el arte. Entonces la ética es la base principal de la política. Y la teoría política de Rand descansa en entender el primer paso, que es el origen, el sustento y la teoría y la meta, digamos, la meta entendido como el objetivo de los derechos. Y es una base teórica que es fundamental para entender, y es fundamental entenderla para luego poder defender correctamente las ramificaciones que vienen después, como por ejemplo la defensa del sistema capitalista. Si no sabemos las bases de la teoría política de Rand, que son los derechos individuales, incluido el rol de gobierno, que está íntimamente conectado, nunca vamos a poder defender correctamente el capitalismo. Entonces, Ayn Rand decía que justamente si uno quiere defender el capitalismo y más ampliamente, si uno quiere abogar por una sociedad libre, uno tiene que saber su base fundamental, que son los derechos individuales. Porque sin un concepto acabado y bien definido de los derechos individuales no puede existir una sociedad libre, no hay forma de que se desarrolle. Y si uno, la prueba está, digamos, en que si uno quiere saber cuál es el grado de libertad del que goza un sistema jurídico, cualquier sistema jurídico en el mundo, basta con dilucidar el concepto de derechos que ese sistema jurídico está manejando. Entonces vamos a empezar a indagar un poco qué es esto de los derechos individuales para Ayn Rand. Según Rand, el concepto de derechos es un concepto moral. Esto es muy importante, es un concepto moral. Es un concepto que provee una transición lógica de la ética a la política, porque como dije antes, ambas ramas están íntimamente conectadas. Y es una transición lógica de los principios que guían las acciones individuales de cada persona a los principios que guían sus interacciones con terceros. Es el vínculo entre el código moral de una persona, el código que cada persona utiliza para sí mismo, y el código legal de una sociedad. Una persona tiene un código moral, una sociedad tiene un código legal. Y Rand decía, tiene una cita en la que dice algo así como: los derechos individuales son el medio por el cual se subordina la sociedad a la ley moral. Y todos los sistemas políticos se basan en un código moral, sí o sí, porque como ya sabemos, como habla Rand en uno de sus ensayos principales, que es Filosofía que la necesita, la filosofía permea absolutamente todos los aspectos de la vida del hombre, por supuesto mucho más los sistemas políticos. Y el código moral dominante en la historia de la humanidad siempre fue el código altruista colectivista. Y la consecuencia de esto es que históricamente se ha subordinado al individuo a una autoridad que está por encima de él, ya sea una autoridad mística o social. Y en todos estos sistemas, la moralidad se aplicaba al individuo, pero no a la sociedad. Entonces, como consecuencia, los gobernantes o líderes de esa sociedad estaban exentos de la ley moral y tenían poder absoluto o casi absoluto sobre los individuos de esa sociedad. Y esto es algo que sucedió en todos los sistemas estatistas, en todas las variantes, en todos los sistemas estatistas que han manejado esta variante de la moral altruista colectivista, ya sea la variante mística, como el derecho divino de los reyes, por ejemplo, o social, como el famoso precepto Vox Populi, Vox Dei. Tenemos los faraones egipcios que eran adorados como un dios. También tenemos, por ejemplo, la democracia ilimitada de la antigua Grecia, las monarquías absolutas en Europa. También tenemos como ejemplo la Unión Soviética. Y Rand lo que dice es que en todo este mundo lleno de absolutismos, hubo un país que actuó como un faro de libertad, digamos, en este y en muchos otros aspectos. Y ese país fue los Estados Unidos, ¿no?
Estados Unidos fue el primer país que con la Declaración de Independencia de 1776 subordinó la sociedad a la ley moral. Y aclaro acá que subordinar la sociedad a la ley moral no significa que la sociedad o el gobierno puedan dictar la moralidad de cada individuo, o que la legislación que emane de esa sociedad deba basarse en cierto tipo de moralidad, porque si ese fuera el caso, estaríamos permitiendo que se legisle en base a creencia o en base a la religión, que lamentablemente es algo que se ve en prácticamente todo el mundo, pero sobre todo en algunos países orientales, del Medio Oriente me refiero. Entonces, subordinar la sociedad a una ley moral significa que el principio moral básico para la supervivencia del hombre, que es el principio de que cada individuo existe por su propio derecho y vive por sí mismo, y no es un animal de sacrificio, se extiende al ámbito de la filosofía política y de los derechos. Entonces, ese principio moral de que el hombre existe por sí mismo y no puede ser sacrificado ni sacrificarse, no puede ser sacrificado ni sacrificar a otros para sí mismo, se traslada a la política. Entonces, esto significa que la sociedad ya no va a estar más por encima del individuo. Esto implica una limitación al poder del Estado, implica una protección del individuo frente a la fuerza bruta del colectivo. Y todos los sistemas previos a la declaración de la independencia de Estados Unidos consideraban al hombre como un medio sacrificable para las metas de los demás, de los otros, ¿no? Y a la sociedad como un fin en sí mismo. Pero Estados Unidos fue el primer país que vio al hombre como un fin en sí mismo y a la sociedad como un medio para la coexistencia pacífica, ordenada y voluntaria de los individuos. Entonces, la sociedad ya no es un fin en sí mismo, esa que dice la sociedad, el bien común, esa cosa vaga que no se sabe lo que es. Muchos en la audiencia habrán leído lo que Rand tiene que decir sobre el bien común o el bien público y demás expresiones que se refieren a eso. Sino que ahora el objetivo principal es, o sea, el foco está en el individuo, no más en la sociedad y demás. El individuo es un fin en sí mismo, no la sociedad. La sociedad no es el fin, sino que es el medio para que ese individuo pueda, como decía Aristóteles, florecer. Y todos los sistemas anteriores a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos consideraban que la vida del individuo le pertenecía a la sociedad. Y toda la libertad de la cual gozaba el individuo era otorgada por la sociedad, con un permiso de la sociedad, que es un permiso que podía ser revocado en cualquier momento, revocado o modificado de cualquier manera. Entonces, Estados Unidos estableció que la vida y la libertad del hombre le pertenecen por derecho, o sea, por un principio moral y por su naturaleza como hombre. Y estableció que un derecho es una propiedad de cada individuo, que la sociedad en sí, como sociedad, no tiene derechos y que el único propósito moral de un gobierno es la protección de los derechos individuales del hombre. Todas estas identificaciones se hacen en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, por primera vez, entre comillas, se codifican a través de ese medio. Entonces, en base a todo esto, ¿qué es un derecho para Ayn Rand? Un derecho, según la teoría de Ayn Rand, es un principio moral que define la libertad de acción de un individuo en un contexto social. Entonces, repito porque es súper importante esta definición. Es un principio moral que define libertad de acción de un individuo en un contexto social. Y Rand decía que hay un solo derecho fundamental, hay varios derechos, pero hay uno solo que es fundamental. Y todos los demás son corolarios de ese derecho, o sea, son consecuencias de ese derecho. Y ese derecho fundamental es el derecho de cada individuo a su propia vida. Y como saben, según la explicación de Rand, que ella habla de esto muchísimo en el libro La virtud del egoísmo, particularmente en la introducción y en el ensayo La ética objetivista,
La vida del hombre es un proceso de acción autogenerada y autosustentada, como dice ella. El derecho a la vida es el derecho a llevar a cabo esas acciones autogeneradas y autosustentadas. Entonces, esto significa que la libertad de llevar a cabo todas las acciones necesarias de un individuo racional para sostener, avanzar y mejorar y disfrutar de su propia vida deben ser protegidas. O sea, él tiene que gozar de esa libertad para llevar a cabo esas acciones para sustentar su vida. Y el concepto de derecho de Rand se refiere meramente justamente a esas acciones. Se refiere a la acción, específicamente la libertad de acción. La libertad de acción para procurar sostener y mejorar la vida de cada individuo. Significa ser libres de violencia, coerción o interferencia por parte de terceros, incluido el gobierno, o sea, tercero ya sea individuo o gobierno. Entonces, para cada individuo, un derecho es un aval moral positivo, es una libertad de actuar según su voluntad, sin ser sometido a coerción o interferencia por parte de otros. Eso es para cada individuo en particular, pero ¿qué hay de, digamos, en cuanto a terceros? En cuanto a terceros, los derechos de un individuo imponen solo una obligación de carácter negativo, y esa obligación de carácter negativo es la de abstenerse de violar los derechos de los demás. Eso es todo. Esa es toda la imposición respecto, digamos, a terceros que pone, en el cual pone énfasis la teoría de derecho de Rand. Y una de las tantas razones por lo cual esto es importante, que se definan bien cuál es la esfera de acción del hombre en una sociedad y cuáles son los límites, digamos, las obligaciones que tiene que respetar, que es esta obligación de no violar los derechos a terceros, es muy importante tenerlo en claro porque hay mucha gente que cree que Rand decía que el hombre es una isla que está aislado porque, bueno, como Rand es individualista, se mezclan muchos conceptos erróneos de individualismo y demás, pero lo que Rand decía es que el hombre gana un valor inmenso al vivir en sociedad y al relacionarse con otros hombres. Vivir en una sociedad humana, valga la redundancia, es la forma propia de vida del hombre, pero solo bajo ciertas condiciones. El hombre no es un lobo solitario, como se dice la expresión, pero tampoco es un animal social, como dicen otras expresiones y otras teorías. Es un animal contractual, decía Rand. Entonces, lo que el hombre tiene que hacer es planear su vida a largo plazo, tomar sus propias decisiones y lidiar, interactuar y negociar con otros hombres a través de un acuerdo voluntario. Y tiene que tener la posibilidad de contar con el hecho de que los otros hombres van a respetar esos acuerdos en los que entren. Entonces, vivir en sociedad es algo que es fundamental para el hombre, es su forma de vida, es la forma en que florece, pero para que eso suceda, tienen que darse estas condiciones del respeto de los derechos individuales. Y dijimos entonces que el derecho a la vida es el derecho fundamental del cual derivan todos los demás derechos. Pero el derecho a la propiedad es la única implementación posible del derecho a la vida, y esto es muy novedoso de Rand. Porque sin el derecho a la propiedad, el hombre no puede sustentar su vida, porque no tiene derecho a los frutos de su propio labor y esfuerzo. O sea, eso que hablaba hace un rato de esa acción, de que la vida es autosustentada, autogenerada, y esa acción que el hombre tiene que realizar para autosustentar y autogenerar su vida, solo puede llevarse a cabo a través de la protección del derecho a la propiedad. Y una aclaración importante acá es que el derecho a la propiedad se refiere, de nuevo, como dije antes, derecho a
llevar a cabo una acción. No es el derecho a un objeto específico, sino es un derecho a producir o procurar ese objeto a través de la producción y el intercambio de valores. O sea, no es una garantía de que un individuo se vaya a ganar cierta propiedad, sino que es una garantía de que si se gana esa propiedad, se le va a ganar a través de su esfuerzo y producción y va a tener el derecho a conservar esa propiedad que se gane. Entonces es el derecho a ganarse, utilizar y disponer de los bienes que procure en su vida. Y Rand decía que respecto al origen de los derechos, que es la pregunta clásica de los juristas, ¿de dónde vienen los derechos? Rand decía que los derechos no vienen ni de Dios, ni de la sociedad, ni del gobierno, ni del rey, ni de nada de eso. Los derechos emanan de la naturaleza misma del hombre, porque el ser humano es una entidad de características únicas, porque es un ser racional, es el único ser racional. Y como ser racional, no puede funcionar apropiadamente bajo coerción. Y los derechos individuales son necesarios para el tipo de supervivencia que el hombre necesita por su naturaleza de hombre. Entonces, la fuente, yendo más a un nivel más meta, digamos, la fuente de los derechos individuales es la ley de identidad de Aristóteles. A es A, el hombre es el hombre y tiene ciertas necesidades para sobrevivir. Muchos de ustedes estarán familiarizados con la ley de la identidad. Entonces, ya exploramos un poco lo que son los derechos individuales y ahora vamos a ver un poquito también cómo pueden ser violados esos derechos. Violar los derechos de un individuo significa forzarlo a actuar en contra de su propio juicio, de su propia voluntad, o expropiarlo de sus valores. Y básicamente hay una sola forma de hacer eso, de violar los derechos del hombre. Es a través del uso de la fuerza física o la coerción. Rand habla mucho sobre particularmente fuerza física, pero ella también se refiere, o sea, por ejemplo, que alguien entre a mi casa y me robe mis pertenencias dentro de mi casa, es el ejemplo clásico. Pero también existe la coerción en otras formas, por ejemplo, en forma de fraude. Eso también es un ejercicio de la fuerza, que es ilegítimo y que viola los derechos del individuo. Y hay dos candidatos a potencialmente violar los derechos individuales del hombre, que son los criminales, los individuos que deciden llevar una vida criminal, y el gobierno. Y uno de los grandes logros del sistema político norteamericano fue identificar esta distinción y evitar en gran medida que las acciones del gobierno se transformen en una versión legalizada de las acciones de un criminal. La Declaración de la Independencia dice que para proteger estos derechos, que es el derecho a vida, propiedad y perseguir la felicidad, dice, para proteger estos derechos se instituyen gobiernos entre los hombres. Esto fue lo que estableció esta frase, tan simple que parece, es una frase clave para toda la civilización como la conocemos hoy, porque estableció la única justificación válida de un gobierno y definió el único rol legítimo que puede llegar a tener un gobierno, que es proteger los derechos individuales del hombre a través de protegerlo del uso de la fuerza que pueda ser empleada contra él para violar sus derechos. Entonces, ese rol que mencioné del gobierno antes, del gobierno como dueño de la vida del hombre en los absolutismos, ese rol se revertió. Ahora es el gobierno el que es el sirviente del individuo y no al revés. Y la función del gobierno es proteger sus derechos, o sea, los derechos del individuo.
el individuo está ahora por arriba del gobierno, no abajo subordinado. Y las constituciones están, bueno, no todas, pero las buenas constituciones están escritas para proteger al hombre del gobierno, para ponerle límites al gobierno, como garantía de que los derechos individuales están por encima de cualquier poder público. Y toda buena constitución está escrita para ponerle frenos al gobierno y proteger la libertad individual. Y para los individuos, en un sistema jurídico apropiado, correcto y moral, aplica el principio básico del derecho que dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Pero para el gobierno es al revés. Todo lo que no está permitido está prohibido. Porque el gobierno es limitado y solamente puede, lo que puede hacer, lo único que puede hacer es proteger los derechos del hombre. Y el resultado de este framework, se dice en inglés, perdón, de esta teoría, es lo que Rand llama una sociedad civilizada, que es una sociedad en la cual el empleo de la fuerza física está prohibida entre los individuos. Y el gobierno tiene el monopolio de la fuerza, o sea, el gobierno retiene, digamos, el individuo le da el monopolio de la fuerza al gobierno y el gobierno retiene el monopolio de la fuerza, porque en una sociedad libre el empleo de la fuerza está prohibido entre individuos. Entonces el gobierno tiene ese monopolio de la fuerza, pero solo puede utilizar esa fuerza como represalia frente a la violación de un derecho individual y solo contra la persona que cometió esa violación. Por ejemplo, el ejemplo muy simple que di hace un rato, si yo estoy en mi casa, vienen, me entran a robar, se llevan toda mi propiedad, el gobierno, a través de la policía y las cortes de justicia, va a prender a ese criminal, me va a proveer la restitución a mí que corresponda y va a mandar a alguien a prisión. Ese es un uso de la fuerza, pero es un uso de la fuerza que está justificado porque es como represalia frente a la violación de mis derechos. Y también está la otra cara que no es en cuanto a criminales, sino que el uso de la fuerza también está prohibido para resolver disputas entre individuos. Y es también en parte para lo que existen las cortes de justicia, porque puede pasar tranquilamente, y pasa todo el tiempo, y es normal que pase, que en una sociedad libre los seres humanos entramos en contratos y puede ocurrir un incumplimiento de contrato, ya sea voluntario o involuntario. Entonces, ¿cómo se resuelve esa disputa? O sea, si yo le compré una guitarra a mi vecino y le pagué, y mi vecino no me da la guitarra, no puedo ir a la casa y sacarle la guitarra. Eso es un uso de la fuerza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que ir a la Corte de Justicia para que un tercero imparcial, que es el juez, resuelva esa disputa sin el uso. Entonces, de ahí sacamos la necesidad del uso de la fuerza. Y bueno, dicho todo esto, con estos ejemplos, es el concepto de derechos individuales lo que da origen a una sociedad libre y una sociedad en la cual no existe el uso de la fuerza de manera ilegítima. Pero es la destrucción del concepto de derechos individuales lo que hace que una sociedad se convierta en esclava también. Rand decía que una tiranía comienza con la erosión paulatina del concepto de derechos individuales, que a veces está enmascarada como una expansión de esos derechos, que eso en Latinoamérica tenemos miles de ejemplos, lamentablemente. Y esta expansión de derechos es lo que Rand llama la inflación de derechos. Y así como la inflación monetaria de la moneda destruye
la moneda de un país y la economía de un país, la inflación de derechos destruye el concepto de derechos individuales en sí. Y este proceso de inflación consiste en crear nuevos, entre comillas, derechos que no son tales y que hacen que la gente no se dé cuenta de que el concepto mismo de derechos individuales está siendo revertido y distorsionado. Voy a dar un ejemplo de mi país, la Argentina. Eh, Uno de los tantos ejemplos que puedo dar de Argentina, pero, por ejemplo, en la Constitución argentina tenemos, en el artículo 14 bis de la Constitución, tenemos garantizados derechos tales como el derecho a trabajar, que no se refiere al derecho a procurarse un trabajo, o sea, el derecho a tomar esa acción para ir y procurarse un trabajo, sino al trabajo. Tenemos el derecho garantizado de vacaciones pagas, tenemos el derecho a la vivienda, etc. Y de nuevo, no es el derecho a la acción de procurar esos valores, sino a esos valores en sí, digamos, como quien dice, al objeto en sí. Entonces, lo que RAND nos pide que pensemos cuando vemos estos nuevos derechos es lo siguiente: ¿a costa de quién se van a brindar esos derechos? Porque va de suyo que alguien tiene que proveerlos, porque alguien los tiene que materializar. Entonces, si el individuo que los goza no es quien los produce, entonces, ¿quién los produce? Todos esos bienes son producidos por alguien, pero ¿quién los va a producir y quién los va a proveer a los demás? Entonces, si algunos hombres tienen el derecho, entre comillas, a los productos del trabajo de otros, significa que esos otros, quienes producen, no pueden conservar la totalidad de los valores que producen y están condenados a sacrificarse por los demás, y el Estado los está forzando a sacrificarse por los demás. Y como sabemos ya, porque tenemos una base de lo que es la teoría ética de Ayn Rand, el sacrificio es antiético y va totalmente en contra del concepto de los derechos individuales. Y Rand tiene una frase que para mí elucida muchísimo este tema, que dice: un supuesto derecho que necesite la violación del derecho de otra persona no es ni nunca puede ser un derecho propiamente entendido, porque ningún individuo puede tener el derecho de imponerle una servitud involuntaria a otro individuo. Entonces, en síntesis, un derecho no incluye la implementación material de ese derecho. Como dije antes, el derecho a la propiedad no incluye el objeto de la propiedad en sí, sino la libertad de procurar ese objeto. El derecho a la vida significa que cada individuo tiene derecho de sustentar su vida a través de su propio trabajo. No significa que los terceros deban proveerle de todas las necesidades que pueda tener en su vida. Y acá hay excepciones, por supuesto, en cuanto a niños menores de edad y la responsabilidad de los padres y demás, pero esas son cosas más particulares que no hacen tanto a la teoría en general. Entonces, cualquier hecho, cualquier hecho, cosa que pase que requiere la intervención de dos o más personas, requiere el consenso voluntario de cada una de esas personas. Y no es el rol del gobierno forzar a un individuo en pos de un supuesto derecho, forzarlo a brindarle algo a otro individuo. Por ejemplo, según Rand, no existe el derecho al trabajo como lo marcan muchas constituciones latinoamericanas, sobre todo, pero también en otros lados del mundo. Existe el derecho al intercambio voluntario de valores, o sea, el derecho de un individuo a aceptar un trabajo si otro individuo quiere contratarlo y a negociar las condiciones de ese contrato de trabajo, a tener la libertad de hacer eso y utilizar su propio juicio para determinar qué condiciones va a tener ese contrato, si le conviene el trabajo o no,
Y por otro lado, el contratante, el empleador, decidir sin ningún tipo de restricciones si quiere o no quiere contratar a esa persona o si siquiera tiene necesidad de contratar a esa persona, que es muy contrario a tener un derecho a que te contraten y que el Estado venga y te obligue a que contrates, ya sea a que proveas empleo en general o que contrates a ciertas personas sí y a ciertas no, o que tengas cuotas o cupos femeninos y cosas así. Porque también recordemos que los derechos son principios morales que definen y protegen la esfera de acción del hombre en un contexto social, pero no imponen obligaciones a terceros, salvo, como dije antes, la obligación negativa de abstenerse de violar los derechos de otros. Y solo un criminal es una amenaza a los derechos de los demás individuos. Si yo no quiero contratar a una persona, por ejemplo, que venga y me lave la ropa o me limpie la casa o lo que sea, me enseñe un idioma, no estoy violando el derecho del profesor de inglés al derecho al trabajo. Yo no estoy violando sus derechos. Yo no quiero contratar a esa persona y no puede venir el gobierno a obligarme a que lo haga. Y bueno, como decía, solamente un criminal puede ser una amenaza a los derechos individuales de los demás ciudadanos. Y los ciudadanos y los individuos tienen recursos legales para protegerse de ese criminal o para ser compensados por los hechos de ese criminal. Pero una cosa que remarca Rand y que yo creo que es interesante y muy importante, que pocas veces por ahí se piensa en este tema, es que los criminales son una minoría minúscula en todas las sociedades y en todas las épocas a través de la historia. Y por supuesto que los criminales han hecho muchísimo mal a la sociedad, a la humanidad, pero ese mal que le han hecho a la humanidad es mínimo comparado al mal que pueden hacer los gobiernos cuando no están limitados por los derechos individuales. Porque el gobierno siempre tiene el monopolio legal de la fuerza. Y sin el límite de los derechos individuales, el gobierno puede llegar a convertirse en el enemigo más letal de los individuos y los derechos individuales. Sin ir más lejos, veamos lo que pasa en Corea del Norte, en China, en Cuba, en Venezuela. Todos estamos súper familiarizados con la situación lamentable que tenemos ahí. Pero para eso existen las constituciones, o bueno, ese es el rol de las constituciones. Ahora, que se respete ese rol es otro tema. La función de las constituciones es establecer los derechos individuales y servir de protección frente a los gobiernos, no necesariamente frente a los criminales, porque para eso está la ley penal. Entonces, la Constitución, como dije antes, le pone el freno al gobierno y libera al individuo, y pone al individuo por encima del gobierno y pone al gobierno como sirviente del individuo y no al revés como era en los absolutismos. Y para ir cerrando un poco, Rand decía que un derecho es el aval para la acción independiente del hombre. Y la palabra clave acá es independiente. Un derecho es eso que se puede ejercitar sin el permiso de nadie, o sea, sin que tengas que ir a tocar la puerta a nadie, y con nadie me refiero al gobierno, y para pedirle permiso de poder hacer cierta cosa. Porque dice Rand que si uno existe solo porque le permiten existir, en realidad uno no tiene derecho a su propia vida, porque un permiso puede ser revocado en cualquier momento o sus condiciones pueden ser cambiadas en cualquier momento. Entonces dice que si antes de llevar a cabo una acción cualquiera
uno debe obtener el permiso de la sociedad, del gobierno, lo que sea, uno no es libre. Así sea que el permiso te lo den o no te lo den. Por más de que te den el permiso, solamente un esclavo actúa a través, cuando le dan permiso. Un permiso no es un derecho. Entonces, si nos encontramos en una sociedad en la que vemos que a través de las leyes el gobierno nos empieza a imponer límites, nos empieza a decir, usted tiene que pedir permiso para hacer tal cosa, tiene que pedir permiso para poner un negocio y tiene que cumplir todas estas reglas para poner un negocio. Tiene que pedir permiso, como pasó muchos años en la Argentina y volvió a pasar recientemente en Argentina y pasa actualmente. Usted tiene que pedirle permiso al gobierno para comprar moneda extranjera y el gobierno va a determinar si usted puede comprar esa moneda extranjera o no la puede comprar. O sea, está el gobierno tratando de ejercer, de decirme qué puedo hacer yo con mi propia propiedad, valga la redundancia. Entonces, si queremos vivir en una sociedad libre, que sé que esta audiencia es algo, una sociedad libre es por lo que está peleando, digamos, si queremos defender la vida como debe ser vivida y como lo requiere la naturaleza misma del hombre, tenemos que tomarnos muy en serio la teoría de los derechos de Rand. Y no solo en su esfera política, sino también con su base ética, entender esa conexión que hace la ética con la política. Porque si no hacemos eso, nos vamos a dirigir a un futuro que, desde mi punto de vista, ya está demasiado cercano, en el cual el absolutismo va a ser la norma, en el cual se empieza a revertir ese rol del gobierno, de que el rol del gobierno como sirviente del individuo y el individuo va a empezar a ser el sirviente del gobierno. Y lamentablemente con los ejemplos que di de América Latina, en mi país, Argentina, lamentablemente es algo que está empezando a pasar, pero yo creo que si nos ponemos a estudiar esto y realmente a pensar lo que son los derechos individuales y que son la base de la defensa de una sociedad libre, creo que vamos a poder de a poco empezar a encaminar un poco nuestras sociedades. Si querés, Roberto, pasamos a la siguiente etapa. Muy bien. Excelente la plática. De verdad creo que es importante que se toquen estos temas porque desde que yo estoy muy pequeño, toda mi vida he escuchado alrededor de mí derechos y tienes el derecho de, y es como si fuera algo maravilloso y algo mágico, ¿no? Yo tengo el derecho y es como si existiera una barrera mágica que no permite que alguien te haga algo o te va a aparecer alguien y te va a proteger o algo así. Sabemos que no es así, sabemos que muchas veces el decir tengo el derecho a, ni siquiera sabemos de dónde proviene ese derecho, no sabemos ni siquiera cómo se crea tal derecho, ni cómo llegó a la ley. Y muchas veces, mucha gente dice tengo el derecho a y en realidad no sabes, no es un derecho. O si lo tiene o no. Claro. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo mucho de Federico Bastiat, que también es una persona que explica muy bien este tema, en donde te explica hasta dónde está la ley y dónde se puede meter y no el Estado. Y te lo explica de una manera muy inteligente y creo que es interesante que todas las personas, o al menos las personas que les gusta la defensa de la libertad, se den la oportunidad de leer, de pasar por todas estas lecturas del Estado, la ley de Bastiat o muchas otras más que podemos encontrar por ahí. Yo, para empezar a las preguntas, hay una pregunta que la primera que nos hicieron es, si Rand fue de Jason Dubán Narváez, su pregunta es, si Rand no está de acuerdo con los impuestos, ¿qué método considera correcto para recaudar el dinero que solvente los gastos del gobierno? ¿Qué pasa si no están de acuerdo con pagar dicho dinero? Me gustaría dar una respuesta rápida y luego para que después nos lo expliques un poquito más a fondo. Ayn Rand tiene un libro que se llama La virtud del egoísmo,
en donde tiene una parte donde explica cómo es que se puede sustentar el pago de un gobierno que solamente defiende vida, propiedad privada y libertad, que no se mete en otras cosas más que eso, y te da diferentes opciones, te da las certificaciones, te da la Lotería Nacional, por ejemplo, y otras cosas en las cuales no tiene que involucrarse el Estado para iniciar la violencia en contra de otra persona y hacer que esa persona dé sus dinero para hacer impuestos. Entonces, hay otras maneras en las cuales en muchos países la gente se pone de acuerdo y no es impuesto porque la misma gente acepta que quieren que alguien más haga ese trabajo por ellas. A ver, te doy la palabra, Agustina. Sí, Ayn Rand está en contra del cobro de impuestos, pero ella considera que, digamos, quitar el, el cobro de impuestos y hacerlo, ella cree que una sociedad 100% libre se va a financiar voluntariamente. O sea que los individuos reconocen que hay un montón de cosas que son en su propio interés racional que existan en una sociedad y que las maneje el gobierno. ¿Qué son estas cosas? Bueno, las cosas que son las funciones propias, la función propia del gobierno, que es, por ejemplo, la policía para cuidarnos de los como quien dice, los enemigos internos, los criminales. Las fuerzas militares para cuidarnos de invasiones foráneas y las cortes de justicia para resolver disputas, como hablaba hace un rato, ya sean contractuales o para garantizar derechos penales y demás. Eso es en el interés personal de cada hombre, el interés racional de cada hombre de que exista. Entonces, en una sociedad totalmente libre requiere hombres libres y hombres racionales. Y esos hombres racionales van a entender esa necesidad y van a voluntariamente financiar estas instituciones. Pero algo que Rand aclara es que este paso, digamos, de hacer que el pago de impuestos, que no sería impuestos ya, se tendría otro nombre, porque impuesto es imponer, pero a falta de otro término, que el pago de impuestos sea, para que sea voluntario, es como el último paso de una sociedad libre, porque requiere que sucedan muchísimas cosas antes, entre ellas limitar el gobierno a esa esfera tan concisa en la cual debe actuar. Y no es algo a lo que se llegue fácilmente, digamos. Por eso ella dice que es el último paso para llegar, para lograr una sociedad 100% libre en el cual cada hombre pague de manera voluntaria por esos servicios que son absoluta y completamente en su interés personal. Totalmente de acuerdo. De hecho, hay algunos países en donde las mismas, como lo que podemos llamar condominios cerrados, fraccionamientos, ellos ponen sus propias como leyes. Por ejemplo, tienes que tener tu casa pintada y cada tanto tiempo va a pasar un estado. ¿Por qué? Porque tú aceptaste ir a vivir ahí y ir a vivir ahí te dice que tienes que tener tu casa bien pintada, que tienes que tener tu fachada bien arreglada, porque si no, pues entonces no vives ahí, ¿no? Te puedes ir a otro lado a vivir. Entonces, si tú estás de acuerdo en ciertas leyes, y eso es el derecho, estás de acuerdo en ciertas leyes que te limitan o a esa libertad en de que tú dices, no, pues yo no pinto mi casa o yo no arreglo mi fachada, eh, entonces esas leyes lo que hacen es limitar que tú no puedas hacer eso. Simplemente, si tú quieres vivir aquí, pues te tienes que acoplar, ¿no? Muchas veces lo puede hacer una agencia que está puesta por el mismo condominio o lo puedes hacer tú de manera privada, pero eso sí, si es de manera privada, pero no lo haces, entonces llega ¿cómo se le llama? Amonestación y tienes que pagar, ¿no? Entonces, ese es un tipo de acuerdos que se llegan en los mismos privados, en los mismos fraccionamientos privados. Entonces, yo creo que es un ejemplo más o menos de lo que se puede llegar a hacer cuando tienes la oportunidad de tú ponerte de acuerdo en ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué opinas, Anton? Sí, exactamente.
Ok, O pasamos sea, el entonces. hombre es, el ser humano es total y completamente capaz de llegar a estos acuerdos voluntarios y hacerlos que funcionen, digamos, de manera pacífica y eficiente. No hay razón para pensar que no. Pero eh, cambiar ese tipo de mentalidad o sea, es todo un trabajo de educación que tiene que venir antes y toda una limitación al rol monstruoso del gobierno que tiene hoy para llegar a ese último paso de decir, estas son las funciones propias del gobierno y es en el interés personal de los individuos que las pueda llevar a cabo. Exacto. Hay otra pregunta que se me hizo muy interesante, de hecho, de Luis Gutiérrez, con quien voy a tener también una plática. Vamos a tener un diálogo entre un conservador y un objetivista. No es un debate, es un diálogo. Y él pregunta, Luis Gutiérrez, ¿un hijo tiene derecho a exigir alimento a su padre? Me gustaría que lo respondieras tú. Sí, porque, bueno, dije hace un rato que la vida es autogenerada y autosustentada por cada hombre y que cada hombre tiene que procurarse su propio sustento, digamos, con todo lo que conlleva sustento, ¿no? Pero también aclaré que hay excepciones a esto, no excepciones, sino casos particulares en los cuales se aplica el principio, pero de otra manera distinta, y es, por ejemplo, el caso de los menores de edad. Cuando los padres deciden tener un hijo, se comprometen legalmente a sustentarlo hasta cierta edad. La edad que sea varía según el sistema jurídico y hay un montón de formas hay formas de determinar, digamos, cuál es la edad apropiada hasta la cual se le puede requerir a un padre que sustente a su hijo. Eso es un tema ya más puntual de cuál es la edad, si es 18, si es 16, si es 21, bueno, demás. Un niño no puede autosustentarse, porque un niño no puede trabajar de la misma manera en que puede trabajar un adulto. No tiene desarrollada su capacidad racional como lo tiene un adulto, con lo cual no puede, o sea, es susceptible a entrar a contratos que sean, que contengan cláusulas leoninas o que sean dañosos para ese niño. Y el niño no es un adulto en miniatura. El niño tiene otra estructura mental y tiene otras necesidades y demás. Entonces, el adulto tiene que proveerle al niño y es obligación legal proveerle a ese niño. Si el adulto no le provee a ese niño, es totalmente legítimo que intervenga el gobierno para obligar al Estado a que le provea, perdón, obligar al padre a que le provea los alimentos, la educación y todas las necesidades que tiene el niño, o llegado el caso que saque ese niño, si por ejemplo si es una situación de violencia en la que vive el niño, de violencia doméstica en el cual es maltratado, o los padres tienen problemas, por ejemplo, de adicciones, alcoholismo, demás, el Estado tiene el derecho a sacar ese niño de ese ambiente. ¿Por qué? Porque está protegiendo los derechos de ese niño. Y la forma de proteger el derecho de ese niño es procurarle estas cosas que necesita para su sustento que él como niño no se puede procurar. Sí, en efecto. Tengo otra pregunta que es muy interesante también, de hecho, y es de una persona que también me gusta mucho, con quien dialogo mucho, Ronin Donatiu. Y su pregunta es, ¿el derecho puede ser objetivo? También me gustaría dar mi punto de vista, pero me gustaría que comenzaras tú. Claro que sí, la ley puede ser objetiva. La ley debe ser objetiva para cumplir todos estos requisitos de los que hablábamos antes. De hecho, Rand habla mucho de la ley no objetiva.
que es la ley que es ambigua, bueno, justamente subjetiva, en las cuales uno no sabe qué se le está pidiendo y qué es lo que está prohibido y qué es lo que está permitido, y en lo que Rand hace mucho énfasis en cuanto a la ley no objetiva, como un ejemplo, es las leyes antimonopolio. Y ella habla muchísimo de este tema, porque ella cree que las leyes antimonopolio, por su naturaleza de ley no objetiva, son una de las catástrofes más grandes de las injusticias más grandes que existen en el mundo. Porque una ley antimonopolio uno hace que uno, cuando comienza un negocio, una empresa, lo que sea, no sepa hasta qué punto, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. No sabe, porque si pone precios muy altos, son precios predatorios; si pone precios muy bajos, es anticompetitivo; si se asocia con otra empresa y se crea un monopolio, entonces ahí lo sancionan. Bueno, todo este tipo de cosas así que recomiendo que lean. Hay un ensayo en Capitalismo Ideal y Desconocido en el que habla Rand mucho de esto, un ensayo que se llama las grandes empresas, Big Business, the Prosecuted Minority. Me estoy tratando de traducirlo porque siempre lo leo en inglés. La minoría, los grandes negocios, la minoría más perseguida. Eh, y ella habla muchísimo de esto de la ley no objetiva. No sé si eso responde la pregunta. Yo creo que sí. Está desfasado el tiempo en Facebook y Zoom, pero bueno, si no lo tenemos ahorita en lo pronto. Hay otras preguntas que, bueno, son... mira, contestó que, entonces, ¿cómo? Y creo que esta pregunta es parte de todo un debate, pero entonces, ¿cómo se puede saber que se ha logrado la elaboración objetiva de una ley y no se ha caído nada más en una interpretación de un fenómeno? Ah, vamos a ver. No entiendo a qué se refiere con una interpretación de un fenómeno. Yo creo, más bien, creo que su pregunta va, porque siempre de hecho son los temas que tenemos en la mesa, su pregunta es epistemológica, porque cuando nosotros, por ejemplo, lo voy a explicar yo más o menos como yo creo que yo lo explicaría. Eh, una ley objetiva es una ley que va conectada con nuestra realidad. Es una ley que va conectado a la defensa de ciertos derechos, en este caso los que defendemos, que es vida, propiedad y libertad, eh, se llega a la ley por medio de la política. Después, llegando a la política, es donde se lleva a la práctica ese tipo de leyes. Entonces, es objetiva sí, siempre y cuando se base en nuestra realidad, en una realidad. Y nuestro debate aquí sería, y siempre lo ha sido, entonces, ¿estamos a favor o no de la primacía de la existencia y de que la única absoluta forma en que el ser humano, el ser conceptual, puede adquirir conocimiento de la realidad es por medio de los sentidos y de un proceso de conceptualización? Ahí es donde está el debate, y de hecho ahí es donde vamos a tener, y donde él va a querer que demostremos lo que es objetivo y no es objetivo. El tema aquí no es si los derechos y las leyes tienen que ser objetivas o no, porque los hacemos objetivas nosotros o no, si lo basamos en una realidad. Aquí el problema es que cuál es tu realidad, cuál es tu metafísica o de dónde te basas para decir lo que estamos diciendo, ¿no? Y nosotros nos basamos en la primacía de la existencia. Sí, tal cual. O sea, cada legislación, cada ley tiene que basarse en lo que se basa, lo que yo hablaba antes, la teoría del derecho rano, o sea, en la realidad, en la naturaleza del hombre, que el hombre tiene ciertas necesidades que tienen que ser cumplidas para poder vivir en paz, en sociedad, y poder florecer y demás. Eso va para todas las leyes. Cualquier ley que vaya en contra de la naturaleza del hombre, la identidad del hombre, va a ser una ley no objetiva. Pero Rand, o sea, ella de hecho en un momento define lo que es una ley objetiva en el ensayo La naturaleza del gobierno,
y ella dice que todas las leyes tienen que ser objetivas. Y esto significa que cada persona tiene que saber claramente y antes de llevar a cabo una acción, qué es lo que la ley prohíbe, le prohíbe hacer y qué es lo que constituye un crimen y cuál es la pena que le va a caber si cometen ese crimen. Eso, o sea, esa es la definición de Rand de una ley objetiva. Por supuesto que para que una ley sea objetiva, para que el derecho en sí sea objetivo, va a tener que estar basado sí o sí en la realidad. ¿Y la realidad cuál es? Que el hombre es el hombre, A es A, tiene una cierta naturaleza, ciertas necesidades que deben cumplir, que tiene, y el sistema jurídico todo tiene que basarse en esas necesidades y no puede basarse en otra cosa. Sí, exacto. Y de hecho, como bien dices, yo lo que trato de entender a veces a las personas que me preguntan es de que nosotros como objetivistas tenemos una base. Y esa base es la primacía de la existencia. Y la primacía de la existencia, lo que existe son entes. Y los otros podemos crear nuestro conocimiento y almacenar nuestro conocimiento por una parte en nuestro proceso que se llama conceptualización. Nosotros podemos conceptualizar única y exclusivamente cuando notamos las diferencias entre los entes. Lo que existe son entes. Entonces, al momento en que nosotros nos damos cuenta de que cada persona, cada ente es diferente, nos damos cuenta de que eso va a llevar a que cada persona piense diferente, cree códigos de conducta moral y éticos que muchas veces no van conectados a los que a muchos de nosotros seguimos. Entonces debe de haber algo que nos ayude a respetarnos entre nosotros y que si alguien no quiere aceptar que otra persona piensa diferente, que es parte de nuestra misma naturaleza de la identidad, pues entonces debe de haber un Estado que se meta entre esas dos personas y diga, no, no lo puedes ofender, no lo puedes robar, no lo puedes matar y no lo puedes esclavizar. Yo creo que sería parte también como epistemológica de esto, ¿no? Sí, creo que sí, definitivamente es parte de un debate más grande. Pero nos va a exceder el tiempo que tenemos ahora, pero si se puede, me gustaría debatir, no debatir, sino charlar un poco en otra ocasión Sí. subsecuente, pero en principio estoy de acuerdo. Lo que sí noté que dijiste que no se puede, no lo podés ofender ni esclavizar. Lo de ofender Bueno, me sí, ahí parece la que ley no de corresponde, sí, sí, sí. pero bueno, sí. Pero sí, en principio sí. Sí, sí, de hecho hay una parte donde te dice también que ofensa, pregunta, ¿ofender a quién? Y la pregunta, ¿por qué no? Entonces cada Ujú. persona que piense diferente se va a sentir ofendida porque otra persona piensa diferente y por supuesto que puedes ofender porque el ser diferente ya es una ofensa para muchas personas, ¿no? Claro, y nadie tiene el derecho a no ser ofendido. Y eso, en eso ya entramos también a un tema de libertad de expresión y demás. Bueno, voy a solamente dos preguntas más. Aquí una persona pregunta que si el Estado debe de involucrarse en la economía, creo que la respuesta es contundente no, ¿no? Ujú, exactamente. Entonces, Absolutamente no. absolutamente no. Si el gobierno no establece obligación hacia los hijos menores, ¿cómo en el gobierno romano griego es válido o era válida abandonar a los hijos? Si el gobierno no ¿Establece establece obligación? obligación, sí establece obligaciones, y es su rol establecer obligaciones frente a los hijos y proveerles. Sí, Eh, bueno, era legal abandonar a los hijos. Eran sistemas, si bien, a ver, fueron la piedra angular, el derecho romano, la piedra angular del derecho, de lo que va a ser después el derecho de Occidente, siguen siendo sistemas primitivos. exacto. Como si te dijera el código de Hammurabi, o sea, sí, sirvió de base en su momento, pero por supuesto que no viviríamos en base al código de Hammurabi hoy en día. Sí, claro, como también hay personas que dicen que porque en la religión comenzó con ciertas ideas que después llevaron a la filosofía más compleja, entonces
quiere decir que, que gracias a las religiones que se crearon ciertos puntos en específico, en este caso los derechos, este tipo de cosas, la misma libertad. Pero bueno, eso ya sería tema de otro programa. La última pregunta, y ya para terminar. Desde esta la hace Antonio Arredondo, de aquí de Salamanca, Guanajuato, de Objetivismo México también. Desde tu perspectiva objetivista, ¿cuáles son las funciones del Estado, así en concreto y rápido? Bueno, las funciones del Estado, ya les mencioné hace un ratito, pero son, o sea, la función principal del Estado, el único objetivo que tiene, el único propósito del Estado, su único rol apropiado es la protección de los derechos individuales de cada persona que esté bajo su territorio. Y esto se realiza a través de la existencia de, o sea, a ver, para eso el Estado va a tener el monopolio del uso de la fuerza. Y va a utilizar esa fuerza solo de manera como represalia frente a las personas que violen los derechos de los demás, de los demás individuos. Y el rol del gobierno es tener una fuerza policial para proteger al individuo de los criminales que existan, que siempre lamentablemente van a existir criminales. Las fuerzas militares para proteger a la población de invasiones foráneas y las cortes de justicia para resolver las disputas que sí o sí se van a dar en una sociedad porque convivimos como humanos y puede haber disputas, surgen disputas todo el tiempo, ya sean de buena fe o de mala fe. Y también para poner a través de un proceso penal y con garantías procesales y demás, a aquellas personas que sean acusadas de violar los derechos de terceros. Esa es la función del Estado. Exactamente. Y nada más. O sea, eso es todo. Se nos olvidaba la pregunta que te había mandado sobre lo que decía Ayn Rand y de que no se puede hablar de teoría económica, perdón, de teoría política, y porque Ayn Rand decía que ella no se metía en estos temas y cosas así. Esa es la pregunta de Jess Centeno. Creo que la pregunta era que no era una teoría del derecho, ¿puede ser algo así? Exacto. Sí, perdón, teoría del derecho, perdón. Sí. O sea, la teoría del derecho es una ciencia que estudia los elementos del derecho y los fundamentos científicos y filosóficos del derecho. Y Rand no dijo que no se metía en la teoría del derecho, ella dijo que ella establecía este marco de dónde vienen los derechos, qué son los derechos, qué es la violación de un derecho, cuál es el rol del Estado y demás, pero que después en la codificación, o sea, a la hora de sentarse y escribir las leyes, eso le corresponde a los juristas. Pero es distinto de decir que ella no tenía una teoría del derecho. De hecho, para mí, Rand, al explicar todo lo que explica de la teoría del derecho, que de hecho es más de lo que yo pude abarcar en el tiempo que tuve para hablar, cubre todas los requisitos, digamos, los elementos que hacen a una teoría del derecho. Que son, por ejemplo, la axiología, que son los valores que tiene que tener la norma, la deontología, la epistemología, la metodología, la ontología, o sea, todo eso, Rand, si te pones a ver su teoría, esos elementos los toca absolutamente todo. Entonces eso hace que tenga una teoría del derecho. Sí, perfecto, me encanta. Pero bueno, también hay teóricos de la teoría del derecho, o sea, que es como un discutir sobre metateoría del derecho, a ver qué es y qué no es teoría del derecho. Pero bueno, esa es otra discusión también ya que excede. Pues sí, de hecho, así como rápido también, lo que hizo Rand es darse cuenta de que mucho de la parte de la teoría del derecho, muchas de las personas eran personas que habían tenido sus bases en
en una metafísica totalmente diferente, misticista, o que en donde creían que los derechos los daba Dios y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que ella agarró fue parte de la teoría del derecho clásica, del liberalismo clásico, tomó parte, por ejemplo, de Locke, y lo que hizo fue limpiarlo y aplicarlo a la primacía de la existencia, a los axiomas que explican la epistemología del objetivismo. También podría ser una parte de la respuesta. Sí, totalmente. Sí, Ok. Rand se inspiró, a ver, Aristóteles, su principal influencia fue Aristóteles, pero Aristóteles a su vez influyó, por ejemplo, muchísimo Locke, y Locke influyó muchísimo en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, y bueno, Rand lo que hace es, como decís vos, limpiar estas teorías de todo lo que no corresponde y agregar lo suyo para, para lograr armar esta teoría del derecho de ella. Por eso de hecho es una filosofía integrada, porque integrar es analizar todo lo que tienes a tu alrededor, empezar como a hacer una limpieza de todo lo que hay y empezar a integrar por diferencias y grupos y conceptos, todo esto. Pero bueno, muchísimas gracias por la plática, fue de verdad muy interesante. Me gustaría que volviéramos, que planeáramos algo para los siguientes días. Me encantaría que tocáramos un tema más, por ejemplo, metafísica o algo así. Y sería un verdadero placer volver a tenerte con nosotros. Por lo pronto, me gustaría agradecerte en nombre de todos los que somos parte de Objetivismo México, por parte de Grupo de México Libertario y de Partido México, de Libertario de México. Y algunas redes sociales donde te puedan encontrar. Sí, estoy, bueno, en Facebook con mi nombre, Agustina Vergara Cid. La verdad es que no uso mucho Facebook, así que por ahí no me van a poder contactar mucho. Estoy en Twitter como Agustina B. Cid. Tuve un break de Twitter, pero ahora estoy retomando. Y bueno, pueden ir a mi sitio web que en este momento está siendo remodelado, pero en breve va a estar en pie de nuevo, agustinabcid.com. Muchísimas gracias. Pues a nosotros síganos en Objetivismo México en Instagram, en Twitter, en Facebook, y México Libertario, Partido México de Libertad de México, y todas las redes sociales que están en la lucha por la libertad y el seguir expandiendo las ideas de la libertad. Con esto yo me despido y pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron en la transmisión, muchísimas gracias a todos los que estuvieron comentando y haciendo preguntas. Buenas noches a todos. Nos vemos, Agustina. Muchas gracias. Muchas gracias, Rod.